a entrar en cada uno de estos grupos, en cada una de estas biomoléculas, vimos una partecita que llamábamos metabolismo intermedio. Y lo llamábamos intermedio, ¿por qué? Porque en esas reacciones, en esas rutas metabólicas que nosotros vimos, ahí iban a confluir la mayoría de estas biomoléculas. Es decir, que ahí iban a confluir carbohidratos, lípidos, proteínas e incluso los mismos ácidos nucleicos. O partiendo de allí, nosotros podíamos obtener cada uno de estos grupos biomoleculares. Esas rutas metabólicas que vimos nosotros que eran centrales, vimos la glucólisis. Es importante saber por qué esa es una de las rutas centrales. Primero, porque es la forma en la que todas las células tienen la capacidad de generar energía, ya sea que lo utilicen de forma aeróbica o anaeróbica. Además de la glucólisis, vimos otras rutas metabólicas que eran ¿cuáles? A ver quién me ayuda, que mi cerebro tampoco quiere arrancar. La ruta de las pentosas fosfato, cadena transportadora de electrones, de carboxilación oxidativa del piruvato, la síntesis de ATP, que parte de la cadena transportadora de electrones, y falta una, el ciclo de Krebs. Muy bien. Si lo vemos en orden, para poder generar nosotros energía, en este ciclo que llamamos, que vemos nosotros, veamos glucólisis, decarboxilación oxidativa del piruvato. Si no tenía ciertas condiciones, como por ejemplo la presencia de oxígeno, podía irme por una vía alterna que era la fermentación. Si yo sigo por la decarboxilación del piruvato, iba a obtener acetilcoenzimasa. Ese acetilcoenzimasa estaba el ciclo de Krebs y todos los hidrógenos que yo le voy quitando a esa glucosa que transformé en piruvato, que luego transformé en acetilcoenzimasa, en ese interín yo le estoy quitando hidrogeniones. Y esos hidrogeniones los llevo hasta la cadena transportadora de electrones. Cuando el acetilcoenzimasa entra en el ciclo de Krebs, voy a seguir generando más hidrogeniones. ¿Quiénes van a transportar todos esos hidrogeniones? El NAD transformado en NADH o reducido en NADH y el FADH, que lo vimos participando en el ciclo de Krebs. Ellos se van a la cadena transportadora de electrones, se van a encargar de generar un gradiente que llamamos nosotros protomotriz o electroquímico, que va a utilizar la ATPasa para poder sintetizar ATP. Podríamos decir que desde el punto de vista energético, esa es la cadena que yo voy a seguir para poder generar energía química. Y es toda esa transformación, y cuando yo preguntaba en el examen de qué forma la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones o la decarboxilación oxidativa del piruvato me generan energía. ¿Cómo cumple con la primera ley de la termodinámica y con la segunda ley de la termodinámica? La primera ley de la termodinámica era la transformación de la energía. Entonces, toda esa energía que está almacenada en la glucosa, que las plantas se encargaron de generar, tomando la luz, el dióxido de carbono y generar esa molécula de glucosa, lo que hicieron fue almacenar energía allí. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con todas estas rutas metabólicas? Sacarle la energía nuevamente a la glucosa. Y la oxidamos. ¿Qué es la oxidación? Pérdida de electrones. ¿Cómo pierde la glucosa los electrones? Con todos esos hidrogenos que nosotros le vamos a dar. Y eso lo habíamos dicho al principio. Nosotros vamos a movilizar electrones utilizando el átomo de hidrógeno. Porque tiene un solo electrón. Puede movilizar uno y en algunos casos puede movilizar dos. Entonces, yo lo voy a utilizar para poder movilizarlo fácilmente. Porque es el elemento más pequeño. Transformo la energía que está en la glucosa, en esos hidrógenos, la transformé en ATP. Ambas son energías químicas, pero la del ATP la puedo utilizar para cualquier reacción, para todas las reacciones energónicas que van a requerir energía. Además de generar energía, nosotros vimos que se generaban metabolitos importantes, como el acetilcoenzimasa. Cuando yo preguntaba por las moléculas centrales o las biomoléculas centrales, principalmente teníamos a la glucosa, al acetilcoenzimasa y al ATP. ¿Por qué el acetilcoenzimasa? Porque cuando nosotros veíamos ese flujo donde todo el metabolismo confluía
en una molécula era el acetilcoenzima A, y a partir del cual todo el metabolismo posteriormente iba a diverger era el acetilcoenzima A, porque a partir del acetilcoenzima A yo no solamente voy a generar energía, sino que puedo generar una cantidad de biomoléculas que voy a utilizar posteriormente. Ácidos grasos, yo puedo transformar ese acetilcoenzima en otros elementos que me van a servir para generar aminoácidos, y esos aminoácidos me sirven a mí para construir proteínas. Entonces, en esas rutas centrales, ¿qué vimos nosotros? Vimos que podíamos generar energía de forma relativamente sencilla y rápida, y también podíamos generar algunos metabolismos que iban a ser importantes para nosotros. Ya hablábamos del ciclo de Krebs como un ciclo que llamábamos anfibólico, porque podía ser catabólico al generar energía, pero también esos metabolitos que se generaban a partir del acetilcoenzima A los podía utilizar yo para generar aminoácidos, simplemente al transferirle un grupo amino. ¿Qué vamos a ver ahora? En la medida que nosotros vayamos viendo el metabolismo, vamos a encontrarnos nuevamente con esas rutas metabólicas, porque por eso se llamaban centrales, y por eso les decía es importante que se las aprendan, porque allí van a confluir todo el metabolismo que nosotros veamos. Vamos a ver algunas rutas nuevas, pero van a caer ¿en dónde? Allí en las del metabolismo central. Nosotros vamos a comenzar hoy con carbohidratos. Luego vamos a ver proteínas, como les dije, luego lípidos y luego ácidos nucleicos. ¿Cuál es la mecánica de cada una de las unidades? Bueno, si tocan la puerta pueden entrar porque todavía apenas estamos haciendo un recordatorio. Una señal. Pero se fue. La mecánica que vamos a seguir nosotros en cada una de estas unidades va a ser la misma. Vamos a ver estructura, porque es importante saber qué es lo que vamos a estudiar. Luego, cómo para poder ser utilizada en el metabolismo es celular, ocurre normalmente dentro de la célula. ¿Qué vamos a ver nosotros? Vamos a ver estructura, cómo el organismo adquiere esas moléculas, que es a través de la alimentación. O sea, vamos a ver procesos de digestión, cómo se digiere cada grupo en particular, y luego lo vamos a convertir en las moléculas que realmente, a través del proceso de digestión, que realmente podemos utilizar a nivel celular. Y posteriormente vamos a ver cómo las utilizamos para generar energía y para generar algunas biomoléculas. Y cómo el organismo pudiera, en caso de no obtenerlas por vía de alimentación, cómo las pudiera obtener. Es decir, vamos a degradarlas y las vamos a sintetizar. Vamos a ver estructura, vamos a ver digestión, vamos a ver cómo las utilizamos y vamos a ver si de alguna manera las podemos generar en caso que no tengamos una alimentación reciente. ¿Ok? Vamos a iniciar con carbohidratos. Cuando nosotros hablamos de carbohidratos, ahorita todo el mundo sabe de dieta, ahorita todo el mundo es nutricionista, todo el mundo te da una recomendación a uno de qué debe uno comer o no comer. ¿Qué son los carbohidratos para ustedes? ¿Dónde los conseguimos? En los alimentos. En el arroz, muy bien. En la papa, en el plátano, ¿más? ¿Ah? En el pan. En una alta gama de tubérculos y vegetales. Los vamos a conseguir. En los vegetales verdecitos, en los rojitos, en los moraditos, en los tubérculos, en las hojas. Fíjense que la mayoría de los alimentos que ustedes han mencionado son de origen vegetal, porque quienes realmente están sintetizando la mayoría de los carbohidratos son los organismos vegetales, son los organismos fotosintéticos. Ah, bueno, que la fotosíntesis yo la hago en una hoja, chévere, pero esa glucosa que yo estoy fabricando, porque la plantilla está fabricando en una hoja, viaja a través de su sistema vascular y lo puede almacenar, por ejemplo, en sus raíces. Entonces comemos zanahoria, comemos papa, comemos yuca, porque esa glucosa ha sido almacenada en forma de almidón. Los organismos animales también generamos carbohidratos, pero ¿qué es lo que ocurre? Y de hecho, los animales, cuando nosotros nos comemos una carnita, en esa carne, en esa célula muscular,
normalmente se almacena glucógeno. Pero ¿qué ocurre? Durante el proceso de muerte del animal, parte de ese glucógeno se consume. Ciertamente cuando consumimos carne, consumimos principalmente proteína, pero queda un poquito de glucógeno allí. Y el glucógeno está formado por glucosa. Pero como les dije, gran parte de ese glucógeno se utiliza metabólicamente cuando el animal es sacrificado. Sea ave, sea una vaquita, sea un corderito o sea un pececito. ¿Ok? Sin embargo, en el hígado nosotros podemos obtener allí gran cantidad de carbohidratos y de lípidos de alta calidad. Pero es una buena fuente también de carbohidratos. Pero la mayoría, como lo mencionaron ustedes, es de origen vegetal y ya expliqué por qué. La siguiente. Fíjense, los carbohidratos son tan importantes que cuando nosotros dijimos la molécula central del metabolismo, la consideramos a la glucosa. ¿Por qué? Porque todos los seres vivos la utilizan para la producción de energía. Y dentro de las células, aunque una célula tenga metabolismo aeróbico o anaeróbico, la principal fuente de energía de toda la célula va a ser la glucosa. Y la glucosa es un carbohidrato. Es un carbohidrato sencillo. Pero además, la glucosa forma parte estructural de las plantas, como dije ahorita. La encontramos como celulosa, la encontramos como almidón, la encontramos en las frutas. ¿Cuál es el azúcar de la fruta? Ok. La fructosa forma parte de un azúcar de un disacárido que tienen la mayoría de las frutas. Ese disacárido es la sacarosa. Y a partir de allí vamos a obtener la glucosa. Muy bien. Quiere decir que la abundancia, fíjense que le estoy diciendo, está en todas las estructuras vegetales. Y además la tenemos nosotros, los organismos animales también. Entonces, es la molécula, los carbohidratos constituyen las moléculas más abundantes entre los seres vivos. Dentro de lo que es la biomasa de un organismo, y evaluamos la biomasa de todos los organismos de este planeta, la biomolécula más abundante son los carbohidratos. ¿Ok? Le siguen las proteínas, luego los lípidos, luego los ácidos nucleicos. Los carbohidratos están constituidos, dijimos que eran moléculas orgánicas, quiere decir que su cadena estructural es de carbono, pero ella está definida por un grupo funcional que es el carbonilo. Muchos lo recordamos, otros no lo recordamos. El grupo carbonilo puede estar de dos formas. Si lo tenemos al final, en el extremo de la molécula, le va a formar un grupo aldehído, que es un carbono, un doble enlace con el oxígeno y el hidrógeno, que normalmente nosotros lo dibujamos así en diagonal. Es lo mismo, es un grupo aldehído. Si ese carbohidrato tiene un grupo aldehído, lo llamamos una aldosa. Pero ese grupo carbonilo, nosotros sabemos que lo podemos conseguir como una cetona también. ¿Qué cambia? Que la cetona va a formar ese carbono con el doble enlace con el oxígeno, pero está intercalado en la cadena de carbono. No está en el extremo. ¿Cuál es la diferencia? Que ese carbono va a tener otros carbonos de lado y lado, pero conserva el doble enlace con el oxígeno. Esto es una cetona, esto es un grupo aldehído. ¿Qué es característico de los carbohidratos? Su grupo funcional carbonilo y que el resto de los carbonos tiene grupos OH. Entonces los llamamos como polialcoholes o polioxidrilos, que tienen un grupo funcional carbonilo, ya sea aldehído o cetona. ¿Perdón? Salud. Dinero. Amor. A la vez estornudo una vez, empezamos 3 o 4 veces, gracias, que caiga mucho. Y salud también, porque sin salud no hacemos nada. Y amor. Y amor. Y amor también. No, Salud no y dejé amor. Todo porque hace falta, todo hace falta. 3. Porque mucha salud, mucho dinero y estás solito en el mundo, no sirve. El amor también es muy importante. Y el amor de Dios para que nos cuide. Amén, amén. Está cerquita.
No solamente es el amor de Dios hacia uno, sino de uno hacia Él también. Está cerquita para que lo tengamos allí presente. Ok, si el grupo carbonilo de ese carbohidrato es un aldehído, lo llamamos una aldosa. Si es una cetona, lo llamamos cetosa. Esta cadena, que es la cadena característica de un carbohidrato, cumple, vamos a decir, con una fórmula. Por eso lo llaman carbohidrato, porque tiene muchos carbonos, materia orgánica, pero además, si sacamos el número de hidrógenos y de oxígenos que tiene, nos va a dar en su fórmula general que es un carbono con una molécula de agua. Si yo tuviera, esta N significa aquí que puede ser cualquier número, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3. Si yo le coloco un 1, un 2 o un 3, siempre se va a conservar la relación de la cantidad de carbono por cantidad de hidrógeno, que va a ser 2 veces la de carbono, y la de oxígeno va a ser igual. ¿Okay? Pero fíjate, no significa que tiene una molécula de agua aquí, tiene otra molécula de agua aquí. No. Son polialcoholes o polioxidritos. Entonces, si yo voy a definir un carbohidrato, digo, es una molécula orgánica que se caracteriza por tener polialcoholes y un grupo funcional carbónico. ¿Ok? Esa estructura básica puede tener asociado nitrógeno, normalmente en forma de grupo amino, y formamos lo que llamamos la glucosamina, por ejemplo. Puede tener asociado un fósforo, que es sumamente importante para activar las moléculas de carbohidratos, y puede tener también moléculas de azufre unidas a alguna parte de su estructura. Pero la estructura básica es esta que tenemos acá. Son la cadena de carbono con sus polialcoholes y un grupo funcional carbónico, sea aldehído o sea cetona. La siguiente, por favor. Ok, fíjense, ¿cómo generamos nosotros los carbohidratos en general? ¿Puedes abrirle la puerta? Buenos días. Buenos días, adelante, bienvenida. Feliz año. Gracias. ¿Cómo generamos nosotros los carbohidratos? Los carbohidratos son sintetizados por fotosíntesis, principalmente. Ya nosotros vamos a ver que nosotros podemos generar ciertos carbohidratos a partir de otros más chiquitos. Pero necesitamos por lo menos otros más chiquitos. Pero para fabricarlos de nuevo, es decir, nuevecito, lo hacen son los organismos fotosintéticos. Aquí yo tengo una plantica, pero las algas son estructuras vegetales que son sumamente importantes para la producción de biomasa, es decir, de carbohidratos, y también para la producción de oxígeno en este planeta, por lo menos. De hecho, el 75 o el 65% del oxígeno que nosotros consumimos no viene de los bosques, viene de las algas, viene de los océanos. El resto sí viene de los bosques. Ok, más o menos con la biomasa ocurre lo mismo. ¿Cuál es la importancia de ellos? Que ellos sustentan a toda la cadena heterotrófica. Cuando hablo de toda la cadena heterotrófica, no solamente hablo de los animales, bacterias, hongos y organismos animales, y todo lo que llamamos todos los reinos que no son vegetales, dependen de esta producción. Por eso ellos se llaman productores primarios. Ellos son los que van a generar, a partir de sus moléculas básicas, dióxido de carbono y agua, son los que van a generar a los carbohidratos. Aproximadamente, esto es para que tengan una idea, anualmente entre 2 por 10 a la 9 toneladas métricas de dióxido de carbono y agua se convierten en materia orgánica. Cuando nosotros hablamos de materia orgánica, hablamos principalmente de la glucosa porque es el punto de partida, pero acuérdense que las plantas también sintetizan aminoácidos, proteínas. La siguiente, por favor. ¿Qué función tienen? Tienen una función energética, tienen función estructural, desde el punto de vista metabólico, como propulsor de otras biomoléculas. Ellas actúan directamente en el carbohidrato como tal. Él forma parte de la estructura, pero además puede servir, de punto de partida para generar otras moléculas que no son carbohidratos necesariamente. Son sumamente importantes en nuestra estructura celular,
se ubican en la superficie y son muy utilizados, o vamos a decir, ellas se comportan como factores de reconocimiento célula a célula. Cuando hablamos de histocompatibilidad, de rechazo, ahí están involucrados. Cuando hablamos de grupos sanguíneos, ahí están involucrados en muchos carbohidratos asociados a proteínas, lo que llamamos glucoproteínas. Y también están involucrados en procesos de señalización celular. Señalización celular tiene que ver con la comunicación entre células y órganos distintos. Una célula recibe una señal de un órgano distante o de una estructura distante, normalmente es una señal química, y la procesa dentro. Los carbohidratos están implicados en ese proceso de señalización celular. La siguiente, por favor. Ok, cuando nosotros hablamos en muchos casos de los carbohidratos como componentes estructurales, ¿ustedes ya todos vieron histología? Sí. ¿Ah? Unos están y los otros ya vieron, pero tienen que estar en eso. Para la formación de los tejidos es sumamente importante lo que llamamos nosotros las glucosaminas, que son moléculas de glucosa que tienen unido un grupo amino. Estas glucosaminas forman una parte sumamente importante de lo que llamamos nosotros la matriz extracelular. Es decir, entre célula y célula yo tengo un andamiaje que me permite esa unión y la formación de tejido. Son sumamente importantes allí proteínas y glucosaminas que están asociadas a esa proteína. De las más importantes que tenemos nosotros, como estoy hablando de formación de tejido, eso tiene que ver con piel, con órganos, en fin. Y son sumamente importantes para las articulaciones, lubrican las articulaciones. Tenemos el ácido hialurónico, o lo que llaman aquí el hialuronato. No me interesa que vean la estructura en específico, sino que van a ver aquí que es un disacárido, que es un disacárido, un disacárido, un disacárido, un disacárido, un disacárido. No voy a preguntar por esta estructura, pero es para que ustedes vean la importancia que tienen, no solamente como fuente de energía, sino también a nivel estructural. Y no solamente a nivel estructural, en lo que constituye la célula como tal, sino que son sumamente importantes en eso que llamamos nosotros tejidos u órganos, formación de tejidos u órganos. La condroitina, que es sumamente importante para las articulaciones, la heparina, como un anticoagulante natural, los queratansulfato, el dermatansulfato, su nombre lo dice. Hay unos que son sumamente importantes para la formación del cristalino en el ojo, para la piel, y el mismo heparansulfato. Están asociados, como dije ahorita, a piel, formación de órganos, son sumamente importantes para el ojo, lo que es la formación del cristalino y las articulaciones. La siguiente, por favor. Fíjense, dentro del metabolismo nosotros nos vamos a ir dando cuenta de que no todos los organismos tienen las mismas necesidades nutricionales. Si yo digo, por ejemplo, un jaguar tiene la misma necesidad nutricional que una vaca, No. no. ¿Qué come el jaguar? Carne. ¿Qué come la vaca? Pasto, principalmente pasto, o forraje, de forma natural. Entonces, tienen distintos metabolismos y sus necesidades metabólicas difieren, su capacidad de procesamiento difiere. Entonces, fíjense, aquí tenemos una tablita, que es una generalización, ¿ok? Dentro de los distintos grupos animales, aquí tenemos más o menos un cuadro comparativo de cuáles son sus necesidades nutricionales en cuanto a las biomoléculas. Y es a partir de ellas donde ellos van a obtener sus carbohidratos, sus proteínas, sus lípidos y sus ácidos nucleicos. Por ejemplo, en los humanos tienen una necesidad nutricional aproximadamente entre el 50 y el 60% de su dieta está basada en carbohidratos, entre un 30 y 35% de lípidos y entre un 10 y un 15% de proteínas. Esto debería de cambiar. Con todo lo que se ha investigado ahora, la pirámide alimenticia este año fue cambiada. Nosotros teníamos una pirámide alimenticia, o lo que llamaban antes el tronco alimenticio invertido. En la pirámide teníamos una base muy grande de carbohidratos, una intermedia donde ubicaban a los lípidos y la última teníamos las proteínas. Ahí. Ahora la pirámide se invirtió totalmente
¿Por qué? Porque las necesidades nutricionales que se han determinado actualmente han cambiado. Es decir, no necesitamos tanto porcentaje de carbohidratos. Podemos hacer un balance con proteínas. Los lípidos quedan prácticamente en el mismo sitio. Y teóricamente la cantidad de carbohidratos que deberíamos de consumir debería ser menor. Yo no estoy totalmente de acuerdo. Porque si metabólicamente la glucosa es la estructura o la molécula a partir de la cual todas las células de mi cuerpo pueden funcionar y tomar energía, no tengo por qué reducir la tabla. Lo que pasa es que consumimos un exceso. Entonces, la proporcionabilidad, yo puedo equiparar la proteína con la del carbohidrato, ¿ok? Dejo la de lípidos entre el 30 y el 35%. Y yo diría que el resto debía ser una combinación entre carbohidratos y proteínas para el ser humano. Ok, seguimos. Lo demás no lo hemos cambiado, no se ha cambiado. Para rumiantes, entre el 60 y el 70% por su metabolismo procede de los carbohidratos. Entre un 5 y un 7% de los lípidos y de proteínas entre un 10 y un 20%. Para monogástricos, porque los rumiantes acuérdense que los consideramos poligástricos. Sí. Para animales monogástricos, aproximadamente entre un 50 y un 65% cambia un poquito el balance. En lípidos también cambia un poquito el balance y en proteínas también. Mientras que los carnívoros, su balance para carbohidratos es menos del 10% su requerida nutricional porque ellos tienen prácticamente todo de las proteínas. Entre un 40 y un 60% de los lípidos y entre un 30 y un 50% de proteínas. ¿Qué ocurre con ellos? Uno dice, bueno, pero no tiene carbohidratos. ¿Y dónde carrizo sacan la glucosa? Metabólicamente la generan. La que necesitan la generan a partir del metabolismo de las proteínas. Nosotros vamos a ver más adelante cómo lo hacen. Pero fíjense que en la mayoría de los organismos la principal fuente de alimentación son los carbohidratos. Reducimos con los lípidos y reducimos con las proteínas. Las proteínas tienen una gran ventaja, que yo puedo sintetizar algunos aminoácidos que necesite y que no esté consumiendo por metabolismo, ¿ok? No necesariamente los tengo que consumir todos, solamente tengo que consumir lo que llamamos nosotros esenciales. La siguiente, por favor. Dentro de los carbohidratos hay un sistema de clasificación. Cuando yo tengo un carbohidrato, lo que llamamos un carbohidrato simple que está formado por un solo azúcar, lo llamamos monosacárido. Si está formado por dos azúcares, tenemos dos tipos de clasificación. Una que aparta a los disacáridos y otra que los considera dentro de los oligosacáridos. Pero los disacáridos, como su nombre lo dice, dis significa que está formado por dos azúcares sencillos. El resto de los oligosacáridos los considero como que son aquellos azúcares que están formados por 3 a 10 monosacáridos. Y los polisacáridos son aquellos que están formados por más de 10 moléculas de carbohidratos. Ya habíamos dicho que dentro de los monosacáridos podíamos considerar aldosas, aquellos que tenían un grupo aldehído, su grupo funcional era un aldehído, y la cetosa, cuyo grupo funcional era una acetona. Eso solamente lo aplicamos a los monosacáridos. A los disacáridos, oligosacáridos, polisacáridos, tienen sus nombres específicos, no llevan esta nomenclatura. Esta nomenclatura la llevan los carbohidratos que los van a componer a ellos. ¿Ok? Un azúcar puede estar formado por 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Estos son los más frecuentes. Dependiendo de la cantidad de carbonos, los llamamos triosas. Depende del número de carbonos de los que estén formados. Triosas si son 3 carbonos, como el ejemplo que vimos cuando estábamos indicando el ejemplo. Tetrosa, pentosa, hexosa. Un ejemplo de triosa tenemos nosotros el gliceraldehído, que ya lo conocemos en el metabolismo, que tiene 3 carbonos. El piruvato tiene 3 carbonos. ¿Okay? La siguiente.
Aquí nosotros, para que puedan ubicar, vamos a ver más o menos lo mismo. Este es el caso de la glucosa, para que la conozcan, ya la hemos visto en su forma lineal y en su forma cíclica. Tiene 6 carbonos. Si tiene 6 carbonos, decimos que es que triosa, pentosa, hexosa, heptosa. ¿Cómo lo llamaríamos? Si tiene 6 carbonos. Hexosa. Hexosa. ¿Ok? El grupo funcional que tiene la glucosa es un aldehído. Fíjense, yo tengo una molécula en este caso y vamos a empezar a hablar de isómeros. ¿Qué es un isómero? ¿Quién se acuerda qué es un isómero? ¿Qué hacía una isomerasa? ¿O quién se acuerda que es un isómero? La que cambiaba la composición molecular. ¿Cambia la composición? Sí, ¿Ah? lo reorganiza. Habla de la estructura. ¿Y qué cambiamos en la estructura? Yo hablo rápido, pero me ganaste. Sí, hace un cambio en estructura, pero ¿qué cambio hace? Lo reorganiza. ¿Ah? Lo reorganiza. Reorganiza. Ni quita ni pone, sino simplemente hace una reorganización de los átomos. Entonces, un isómero es una molécula que conserva la misma fórmula, es decir, la misma cantidad de elementos, solo que los tiene ubicados en lugares distintos. ¿Ok? Tiene una arquitectura diferente. En el caso de la fructosa, fíjense, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 carbonos. Yo digo, este es un polialcohol, este también es un polialcohol, este tiene un grupo aldehído, pero este tiene su grupo cetona. Fíjense que no tiene ubicado el grupo carbonilo en el extremo, sino que lo tiene atravesado en la estructura de carbono. Aquí tiene él su grupo funcional y no forma un aldehído, sino que forma una cetona. Al cambiar la posición de alguno de los átomos que tengo yo dentro de la molécula, ya estoy hablando de un isómero. En este caso, como yo tengo un grupo aldehído, este lo denomino aldosa, y en este caso, como tengo un grupo cetona, lo voy a denominar como cetosa. Es fácil, se parece mucho a cetona. Lo voy a denominar como una cetosa. Este tipo de carbohidratos, el hecho de tener este grupo funcional, este grupo carbonilo, cuando nosotros veíamos los ejemplos de enzimas, nosotros explicamos por qué normalmente un grupo carbonilo tiene una carga parcial iónica positiva. ¿Por qué? Porque normalmente el grupo carbonilo o está rodeado de carbono o tiene un hidrógeno, pero siempre va a tener un doble enlace con el oxígeno. Y el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Entonces los electrones del carbono, aunque ellos generan enlace covalente, el oxígeno va a tender a traerlos más hacia él y le va a generar una carga parcial positiva a ese carbono. Oh, no. ¿Qué ocurre? Como ese grupo carbonilo tiene una carga parcial negativa y los grupos alcoholes tienen una carga parcial negativa, si la molécula tiene ubicado en un lugar lo suficientemente que le dé a ella la plasticidad para curvarse, va a formar una estructura cíclica. Y es lo que le pasa a la glucosa y es lo que le pasa a la fructosa. Lo que pasa es que esa estructura cíclica va a ser diferente. ¿Por qué va a ser diferente? Por la posición donde tiene ubicado el grupo carbonilo. Ok, vamos a hacer una pausita un momentito. ¿Ya aprendí? Ok, lo que iba explicando. Este grupo carbonilo va a tener una carga parcial positiva. Lo que pasa es que el grupo carbonilo aquí está ubicado aquí y aquí lo tengo atravesadito. Estos grupos OH que están aquí tienen una carga parcial negativa. Entonces, si estructuralmente le permite a la molécula moverse, va a reaccionar un grupo alcohol con el grupo carbonilo y va a tender a ciclar. Van a formar
un enlace con el oxígeno y entonces va a ciclar, va a doblar y va a formar una estructura cíclica con la molécula. ¿Ok? ¿Qué diferencia existe entre la glucosa y la fructosa? Que la fructosa va a ciclar en este carbono, en el carbono 2, mientras que aquí va a ciclar con el carbono 1. Ok. Aquí tenemos ubicadas los carbonos que están reaccionando en la formación del anillo y la formación del anillo. ¿Ok? El grupo H, que es el grupo alcohol u oxidilo, que va a reaccionar, que tiene carga parcial negativa, va a reaccionar con el carbono carbónico. Igualmente en la fructosa, lo que pasa es que en la fructosa no está el grupo aquí, sino aquí. Entonces me va a formar una estructura cíclica como un pentágono. Cada una de ellas tiene, cuando forman una estructura hexagonal, eso tiene un nombre, y cuando tiene una estructura así tipo pentámero, tiene otro nombre. A una la llamamos piranosa y a otra la llamamos furanosa. La siguiente, por favor. Esta es la explicación de lo que estamos hablando ahorita, de cómo se forman las estructuras cíclicas. Si la estructura cíclica viene formada por un grupo aldehído, hablamos de un hemicetal. Y si viene formada por un grupo cetona, hablamos de un hemicetal. Acetal de aldehído y cetal de cetona. La siguiente. Ok, aquí tenemos las estructuras que llamamos la piranosa, que es la común hexosa, y la furanosa, o el furano, que es la pentosa. La pentosa, no, perdón, la estructura pentamérica. No es tan importante, yo no les voy a exigir que se aprendan que es un pirano, que es un furano. Lo que sí es importante que nosotros veamos en estas estructuras cíclicas, en la formación de esta estructura cíclica, es la ubicación del alcohol de este carbono que está aquí, que lo llamamos el carbono anomérico. Este grupo OH en algunos casos va a quedar hacia abajo y en otros casos va a quedar hacia arriba, dependiendo del isómero con el que estemos trabajando. Si el OH está hacia abajo, decimos que es un azúcar alfa. Si el OH queda por arriba cuando se forma la estructura cíclica, decimos que es una estructura beta. ¿Por qué esto es importante? Porque la posición de ese grupo OH va a definir de qué forma se va a enlazar con otro azúcar para formar un disacárido, un oligosacárido, un polisacárido, en fin. ¿Por qué es importante? Porque la actividad enzimática para romper cada uno de estos enlaces que se van a establecer entre estos azúcares, su actividad enzimática va a depender del tipo de enlace. Entonces yo voy a tener enzimas que tienen la capacidad de atacar donde consiguen un enlace alfa, pero no van a tener la capacidad de actuar sobre el enlace beta. Y las que tienen la capacidad de actuar sobre un enlace beta no tienen la capacidad de actuar sobre un enlace alfa. ¿Por qué eso es importante? Porque dependiendo del enlace, la estructura va a ser distinta. Puede ser más rígida o más laxa. Por ejemplo, en el glucógeno, todos los enlaces que se establecen principalmente son alfa. Y esa estructura es mucho más laxa por el tipo de enlace que se está generando. Mientras que en la celulosa, principalmente yo voy a generar enlaces tipo beta. Y esa estructura con enlaces tipo beta tiende a ser más rígida. Pero además, por ejemplo, ni las vaquitas ni nosotros tenemos la capacidad de romper esos enlaces. Los microorganismos sí. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos enzimas que rompan enlaces beta. Nosotros tenemos la capacidad de romper enlaces alfa. Los organismos animales normalmente tienen la capacidad para romper enlaces alfa, no beta. Los organismos que son herbívoros tienen una microbiota que les permite romper esos enlaces beta.
Cuando yo tengo que ese enlace en una misma estructura, en un mismo disacárido, puede formar, es decir, puede girar, a veces está alfa, a veces está beta, a veces está alfa, a veces está beta, o hay una enzima que pueda cambiar eso, eso lo llamamos nosotros mutarotación. Cuando pasamos de un enlace beta a, alfa a beta o beta a alfa, eso se denomina mutarotación desde el punto de vista metabólico. La siguiente, desde el punto de vista químico. La siguiente. Nosotros vamos a ver en sus libros y en todas partes que ustedes busquen o vayan a trabajar con carbohidratos, van a ver que tiene distintas formas de representarlo. La típica forma de Fischer, que es la lineal, las estructuras de Howard. Las estructuras de Howard son estructuras cíclicas, pero que van a tener unas partes oscuras y otras que tienen rayitas. Ahora vamos a ver como una franja oscura tridimensional. ¿Por qué se llama tridimensional? Lo que me quiere decir las rayitas es que esas estructuras están hacia adelante. Lo que me quiere decir la franja más oscura es que esas estructuras están hacia atrás. Me va a dar una visión tridimensional de la molécula. Igualmente, en esta franja de atrás lo que te indica es que estos grupos están, vamos a decir, como hacia atrás de la molécula. Son estructuras tridimensionales. Y las estructuras plegadas, justamente lo que llamaban estructuras en silla, porque forman como un sillón, son unas estructuras que utilizan para asemejar más a cómo está la estructura en su forma natural, que es plegada. La siguiente, por favor. Pero normalmente lo vamos a ver, vámonos hacia atrás, en el libro lo vemos normalmente o lineales o cíclicas de esta forma. Así, cuando hay reacciones enzimáticas y eso que quieren dar a anotar cómo es la forma de la molécula, se hace este tipo de estructura. Pero normalmente se trabaja o lineales o cíclicas. La siguiente, por favor. Con los isómeros. Aquí sí anotan, como siempre le va a pasar las imágenes. Cuando trabajamos nosotros con los isómeros, quedamos claros todo el mundo que los isómeros eran simplemente cuando yo voy a tener moléculas que tienen la misma constitución química, pero diferente estructura, diferente arquitectura. Es decir, yo tengo 7 bloquecitos, de Lego y con eso yo puedo armar cualquier formita, con esos mismos 7 bloquecitos de Lego. Es lo que pasa con los isómeros. Van a formar distintas moléculas con los mismos elementos, pero esos isómeros tienen ciertas características. Si un isómero es imagen especular del otro, es decir, una imagen del espejo. Y ustedes se fijan muchas veces que hay celulares con los que uno toma la imagen y cuando usted ve la imagen está al revés, es como si fuera un espejo. Pero hay celulares que no, que toman la fotico y usted la ve exactamente como que si estuviera de frente, está en la misma posición. Si yo agarro, si yo me miro en el espejo y detengo mi imagen en el espejo y yo la volteo, pasa con el celular y la imagen está invertida, está al revés, totalmente al revés. Eso es lo que yo llamo una imagen especular. Dos imágenes que están al revés, pero que yo puedo ponerlas de frente y son exactamente iguales. Eso es una imagen especular. Entonces yo puedo tener isómeros que formen una imagen especular, uno con respecto al otro. Ya vamos a ver un ejemplo. Pero puedo tener isómeros que no, que por ejemplo, 2 se conservan del mismo lado, es como que yo diga, dejo el pulgar de este lado y de este lado y son opuestos. Y yo puedo dejar el meñique de estos lados y son opuestos, pero yo puedo girar estos 3 para acá. Están en la misma posición que ellos. Tengo 2 opuestos nada más. Siguen siendo isómeros, tienen los mismos elementos, pero no son imágenes especulares. Entonces, ahí recibo otro nombre. Hablo de enantiómeros y de asteroisómeros. Entonces, dependiendo si difieren en 3 o más o en uno solito, van a tener nombres distintos. ¿Ok? Vamos a tener isómeros que llamamos estructurales y estereoisómeros. Lo que yo expliqué ahorita lo llamamos estereoisómeros.
Estéreo se refiere a espacio, ¿ok? Tienen una forma arquitectónica distinta. En los isómeros estructurales yo hago un cambio mucho más profundo. Cambio una posición total del grupo funcional. En esos casos que cambio totalmente la posición de un enlace, ahí yo estoy hablando de un isómero estructural. Pero de los estereoisómeros yo no cambio la posición del grupo funcional. Simplemente lo que hago es moverlo dentro de la misma posición. ¿Ok? No lo cambio de ubicación. No cambio el enlace de ubicación. Si yo cambio el enlace de ubicación, hablo de un isómero estructural. Si yo solamente cambio la posición dentro del mismo enlace, estoy hablando de un estereoisómero. Pero yo puedo cambiar la posición en una molécula de un solo enlace o puedo cambiar de todos los enlaces. Si son totalmente opuestos, hablamos de la imagen especular, de la imagen en el espejo. Entonces, estos estereoisómeros pueden ser de varios tipos. Si hablo de imagen especular, aquí tengo un ejemplo. Fíjense que yo tengo el flúor hacia este lado, el cloruro hacia este lado. Es como que tengo la manito aquí así y aquí la tengo así. El hidrógeno para arriba y el bromo. Yo no estoy cambiando la posición de ninguno de ellos. Yo no estoy poniendo el hidrógeno aquí, no estoy colocando el flúor acá, no. Simplemente lo que voy a hacer es que esta parte está totalmente opuesta. El bromo que está de este lado, aquí está del lado opuesto. Aquí yo tengo el flúor del lado, para ustedes es derecho, de este lado lo tengo izquierdo. El cloruro aquí está para ustedes del lado derecho y en este está del lado izquierdo. Simplemente es una imagen especular. Si yo las pongo de frente van a quedar igual. Las puedo confrontar. ¿En qué momento vamos a tener esto? Cuando todos los elementos están opuestos. Cuando todos los elementos están opuestos. Eso es entonces un enantiómero. Ahora, no son todos, sino que son algunos o uno. Entonces yo voy a hablar de epímero cuando es uno y cuando son varios de diastereoisómeros. Es lo que ustedes hasta ahora deberían manejar. ¿Por qué es importante eso desde el punto de vista biológico? Porque una enzima puede reconocer esta imagen, la que reconoce esta estructura no va a reconocer esta. Las enzimas son sumamente específicas. Entonces, si yo voy a generar un fármaco que se parece a una molécula, yo tengo que ver de qué forma la voy a sintetizar. ¿Hacia qué ladito le voy a poner yo su estructura? No sé si esa imagen gira o no gira, va a mantener su estructura. Hacia un ladito, hacia donde ella puede girar, pero siempre va a mantener hacia un lado sus elementos. Entonces, desde el punto de vista farmacológico, eso es sumamente importante. La siguiente, por favor. Yo con la bioquímica. Vamos con la siguiente. Ya van a ver que es fácil de manejar. Yo cuando lo vi, yo decía, ¿what? En aquel momento que yo lo vi, había un sketch de Radio Rochela. Ustedes ni se acordarán de eso, pero habrán visto que la gente recuerda a Radio Rochela. Era un sketch cómico. Y cuando le decían algo a una persona que no entendía, decía una palabra. X. Entonces cuando uno veía esa cosa que no entendía, decía esa misma palabra. Ok. Voy aquí con unos ejemplos para que podamos entender. Aquí yo tengo una estructura que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Aquí tengo una estructura que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tengo mi grupo aldehído, el hidrógeno y el oxígeno. Da igual. Vengo al siguiente carbono. Aquí yo tengo el OH, si estoy como ustedes, hacia la derecha y el hidrógeno hacia la izquierda.
Aquí está al revés, este primer carbón que está aquí. Este segundo también lo tiene al revés. Aquí está el hidrógeno hacia la izquierda, aquí lo tiene hacia la derecha. Igual aquí, ocurre lo mismo. Está totalmente opuesto. Cuando yo tengo en toda mi estructura, son isómeros, tienen toda la misma cantidad de OH, la misma cantidad de hidrógeno, la misma cantidad de carbono. Cuando tengo una estructura que es opuesta, yo la llamo enantiómero. Esto es una reglita que yo voy cumpliendo. ¿Cuál es la reglita que yo voy cumpliendo? La primera pregunta que me hago: todos los carbonos que se consideran carbonos, nosotros lo vimos cuando vimos proteínas. Los carbonos quirales. Los carbonos quirales son los carbonos que tienen de lado y lado estructuras distintas. Son carbonos asimétricos. Y hay carbonos que son simétricos. Cuando yo tengo de lado y lado lo mismo, lo considero un carbono simétrico, no es un carbono quiral. Los carbonos quirales tienen todo lo que tienen a su alrededor es distinto. Aquí tiene un carbono y aquí tiene un carbono. Este carbono que está aquí, por ejemplo. Aquí tengo un OH y aquí tengo un hidrógeno. Este es distinto a este. Y es distinto al carbono que tiene aquí y al carbono que tiene aquí. Yo considero a este que está aquí, yo lo considero un carbono quiral. Aquí yo tengo otro carbono. Este carbono que está aquí tiene un carbono de este lado, un carbono de este lado, un OH de este lado y un H de este lado. Tiene un carbono quiral. Aquí también tengo un carbono quiral y tengo un carbono quiral. ¿Cuándo se considera un carbono quiral? Cuando todos los sustituyentes que tiene alrededor hacen que el carbono sea asimétrico. ¿Okay? Si yo tuviera carbono aquí, hidrógeno aquí, yo pudiera considerarlo un carbono simétrico. Pero hay además otras estructuras que están acompañando a la molécula. Lo sigo considerando un carbono quiral. Todos los carbonos quirales tienen opuestos sus elementos, sus átomos. Si están todos opuestos, yo lo considero que es un enantiómero. No los tiene todos opuestos. Entonces me voy a la siguiente pregunta. ¿Es uno solo? Lo considero epímero. Si es no, la respuesta. Si es sí, todos son opuestos, es un enantiómero. No, no son todos. Hay 5 que están para allá y hay 2 que están para acá y hay 2 que están iguales. Si hay 2 que están iguales, no lo considero un enantiómero. Me voy a la siguiente pregunta. ¿Es uno solo el que está al contrario y los demás siguen siendo, están en la misma posición? Si la respuesta es sí, estoy ante un epímero. Si es más de uno, entonces estoy ante un diastereoisómero. Voy a comparar este señorito que está aquí con este señorito que está aquí. Carbono, 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 carbono. Aquí está mi grupo aldehído, que es otra forma de hacer lo mismo. Tengo mi grupo aldehído. Voy con mis carbonos quirales. El primer carbono, ¿está invertido o está igual? Voy a repetir la pregunta. Este carbono que está aquí, ¿está invertido o está igual? Está igual. Está igual. Este carbono que está aquí, ¿está invertido o está igual? Invertido. Invertido. Voy con el primero. Este carbono que está aquí, ¿está invertido o está igual? Igual. Este carbono que sigue, ¿está igual o está invertido? Está igual. Solamente tiene uno solito invertido. Entonces lo voy a considerar epímero. En este caso, el primero, ¿está igual o está invertido? ¿Igual o invertido? Igual. ¿Igual o invertido? Invertido. Invertido. Ok, hay diferencias de opiniones. Vean la estructura y se uniforman. Este con respecto a este. ¿Está igual o está invertido? Invertido. Invertido. Entonces ya llevamos más de uno. Si ya usted lleva más de uno, ni siquiera cuente los demás.
Si ya lleva dos, es un diastereoisómero. Si son todos, es enantiómero. Si es uno solo, es epímero. Y si son más de uno, es un diastereoisómero. Usted contó uno, contó el dos, listo, ya es un diastereoisómero. La siguiente. Ok. Aquí está señalado este que está aquí como que está opuesto. ¿Eso es correcto o es falso? ¿Es o no es opuesto? Sí. Ok, responden muy pocos. ¿Es o no es opuesto? Es opuesto. ¿Este es opuesto o no es opuesto? No. ¿Este es opuesto o no? No. ¿Este es opuesto o no? No. Si quiere uno solo nada más, ¿qué va a ser? Un epímero. Epímero. ¿Estamos claros? Ahora sí podemos seguir. Ok. Ya hablamos de lo que eran los monosacáridos. Vimos que podía tener cuando forma su estructura cíclica, que podía tener el OH abajo o el OH arriba. Si tenía el OH arriba, ¿era alfa o era beta? ¿Y si lo tenía abajo? Beta. Ok. Eso es importante porque al momento de formarse un disacárido, se va a generar lo que llamamos nosotros un enlace glucosídico. Ese enlace glucosídico es el enlace que hay entre dos monosacáridos y normalmente es un enlace éster. ¿Qué quiere decir que sea un enlace éster? Aquí tiene un oxígeno atravesado, así de sencillo. Los disacáridos más comunes en la naturaleza y con los que más trabajamos son la maltosa, la sacarosa y la lactosa. En la sacarosa nosotros vamos a tener una glucosa y la fructosa, que muy bien ustedes dijeron que era la que encontrábamos normalmente en las frutas. La lactosa va a tener una molécula de glucosa y va a tener una de galactosa. La galactosa es un isómero de la glucosa. Es muy fácil de formar. De hecho, cuando se hace la síntesis de la lactosa, yo lo que necesito es glucosa. Voy a utilizar una glucosa como glucosa y hay una glucosa que voy a isomerizar a galactosa y después la voy a unir para formar a la molécula de lactosa. En el momento en que se va a dar el proceso de lactogenesis. Fíjense la posición del enlace que va cambiando. Y la maltosa simplemente es una molécula, es un disacárido de pura glucosina. Cuando tenemos dos glucosas juntas, dependiendo del enlace, la llamamos o maltosa o celobiosa. Si el enlace es alfa, lo llamamos maltosa. Si el enlace es beta, lo vamos a llamar celobiosa. La siguiente, por favor. No se pueden olvidar ni de la lactosa ni de la sacarosa. Son los disacáridos más comunes. Y la maltosa también. Estoy hablando de disacáridos, no de polisacáridos. Los polisacáridos más comunes, el más común es la celulosa y el almidón. Y el glucógeno. De los disacáridos, la lactosa, la sacarosa y la maltosa. Ok. ¿Cómo formamos nosotros los disacáridos? Lo formamos a través de un enlace, como dije ahorita, de un enlace glucosídico. Fíjense que los rotulamos como unos bracitos hacia abajo o como unos bracitos en diagonal, todo dependiendo de si tengo un carbono alfa o un carbono beta en el monosacárido involucrado. El OH hacia abajo lo llamábamos ¿cómo? Alfa. ¿Alfa o beta? Alfa. Alfa. Alfa, Alfa. beta, gamma, lambda, linda. Alfa. Alfa. Ok, tenemos nuestro enlace aquí del primer azúcar que está involucrado en el enlace. Es lo primero que nosotros debemos saber, que vamos a identificar el enlace glucosídico
dependiendo del azúcar que tengamos del lado izquierdo. Lo consideramos como el primer azúcar. Dependiendo de la posición que tenga ese grupo OH en el primer azúcar, que es el que voy a tener del lado izquierdo, yo voy a considerar el enlace o alfa o beta. Quiere decir que el nombre del enlace va a depender del azúcar que voy a tener del lado izquierdo. ¿Quiénes están involucrados en este enlace? Fíjense, este carbono que está aquí en la esquinita es el carbono número 1, el carbono número 2, el carbono número 3, el carbono número 4, el 5 y el 6. En el caso de la glucosa, ¿quién está involucrado en el enlace? El carbono número 1. ¿Hacia dónde tiene ese carbono número 1? Ese grupo OH hacia abajo. Va a ser un carbono alfa. Este azúcar, esta glucosita que tenemos aquí, es una alfa glucosa. Si ella es una alfa glucosa, quien sea, cual sea el azúcar que tenga al lado, cual sea, el enlace glucosídico que se va a establecer va a ser alfa, porque quien lo va a definir es el azúcar que está del lado izquierdo. ¿Quiénes participan en el enlace? ¿Qué carbonos participan en el enlace? De esta, el carbono número 1, y de esta tenemos el carbono número 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Cuáles son los carbonos que están involucrados? El carbono número 1 y el carbono número 4. ¿Qué denominación va a tener este enlace glucosídico? Va a ser un enlace glucosídico alfa 1, 4. El enlace alfa entre dos OH que están hacia abajo, lo ponemos como unos bracitos hacia abajo, como si fueran dos novios agarrados de la mano. Aquí tengo, en este caso, el azúcar que tengo del lado izquierdo. ¿Este carbono es alfa o es beta? Alfa. Alfa. Me responden solamente aquí. Necesito que atrás también estén pendientes. Daily, despiértala, porque así no vamos a lograr nada. Si se pone derecha, es más difícil que se duerma. Así, porque cuando se le caiga la cabeza se da cuenta que se está durmiendo. Que así usted se pone así, así no se da cuenta, sino cuando termina la clase o cuando venga el receso. Entonces siéntese derecha, primero para que circule la sangre y segundo para despertarse. Profe, tengo una duda. ¿Sabe que en las diapositivas anteriores decía que alfa era hacia arriba y beta hacia abajo y ahora beta? Vámonos al anterior. En lo anterior, lo que dijo la profe es que hacia arriba estaba el H. Y ahorita pregunto que si hacia arriba estaba el OH, bueno, entonces por eso. El OH tiene hacia abajo H, OH hacia abajo es alfa. Va a ser atrás, 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 Sí. atrás, atrás. Ah, no, ahí. OH hacia arriba, beta. OH hacia abajo, alfa. Ah, ¿Ok? Ahora sí, vamos otra vez. Ahí. Ok. OH. Aquí, fíjense, los carbonos que están involucrados son distintos. Aquí sigo teniendo involucrado el carbono número 1, pero aquí quien está involucrado en el carbono, en el enlace, es el número 6. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este enlace está representado así, para que veamos cómo se forma el enlace. Pero normalmente esto me va a generar una ramificación, porque esto se va a ubicar aquí. El enlace va a estar así paradito y voy a tener un azúcar aquí y la otra aquí. Es como que se hiciera así. Pero aquí para representar el enlace lo están colocando uno al lado del otro. Claro. ¿Quién va a definir el enlace? El azúcar que tengo del lado izquierdo. Quiere decir que así que si aquí tengo un carbono alfa, el enlace va a ser alfa. Pero en este caso es un alfa 1, 6. Esto sí tienen que aprendérselo. Tienen que aprender a identificar el enlace glucosídico. ¿Ok? En este caso, el primer azúcar que yo tengo, el carbono, tiene el OH hacia arriba, quiere decir que es beta. Entonces el enlace ya sé que lo voy a definir como un enlace beta. Aquí tengo involucrado el carbono número 1 y el carbono número 4. Entonces va a ser un enlace glucosídico beta 1,4.
Cuando yo diga qué nombre recibe este enlace, si lo pregunto, no me van a decir beta 1,4, glucosídico beta 1,4, porque no es lo mismo el ácido glucosídico que un enlace peptídico, ¿ok? O un enlace éster entre ácido graso. Entonces, fíjense, tenemos enlace alfa 1,4, enlace alfa 1,6 que nos van a formar ramificación y enlaces beta 1,4. Los enlaces beta, por la estructura del enlace, que sí es diagonal, normalmente las estructuras son más rígidas. ¿Por qué? Porque el hecho de ser en diagonal hace que el azúcar se acerque mucho más, entonces me van a formar este tipo de estructura. Entonces van a ser más rígidas. La celulosa es más rígida que el almidón y más rígida que el glucógeno. La siguiente, por favor. Entonces, en la naturaleza yo voy a tener cadenas de glucosas. Pero esas cadenas de glucosa, dependiendo del tipo de enlace que yo vaya a tener, me va a formar estructuras distintas. Fíjense, yo voy a tener, si yo voy a mencionar enlaces, cadenas de glucosa, yo puedo mencionar, por ejemplo, tres estructuras que son importantes en la naturaleza, que son cadenas de glucosa: la quitina, la celulosa y el glucógeno, e incluso el almidón. Puedo mencionar cuatro. El almidón y el glucógeno se parecen mucho. El glucógeno simplemente está mucho más ramificado, pero tienen más o menos la misma estructura. La quitina. ¿Dónde encontramos nosotros la quitina? ¿A qué le suena a ustedes la quitina? No la queratina. Queratina y quitina son cosas distintas. ¿Dónde normalmente encontramos nosotros la quitina? Frecuentemente. ¿Primera vez? No, que es tipo así, ¿Sí? no lo relaciono con nada. El exoesqueleto de los insectos, por ejemplo, está formado de quitina. Los hongos, la membrana celular, la pared celular de los hongos es de quitina. Pero el exoesqueleto de los insectos es de pura quitina. ¿Ok? Lo que cruje de los insectos, cuando los trituramos, es la quitina. ¿Y la celulosa dónde la conseguimos? En las hojas, en la estructura normalmente de los árboles, ¿ok? De las plantas y de las algas en general. Ok, aquí tenemos al almidón. Aquí tenemos a la quitina. La quitina tiene algo en particular que no son glucosas solitas, sino que son glucosaminas. Tenemos la estructura de la celulosa y la estructura del glucógeno. Si podemos ver, todas son cadenas de glucosa. Pero en la celulosa, fíjense que tenemos enlaces distintos. Aquí no se ve bien, pero ustedes lo van a observar cuando lo vean en su computadora o lo amplían en su celular. Este es un enlace diagonal, solo que tengo una glucosa hacia arriba y la otra hacia abajo. ¿Cómo lo pueden ustedes observar allí? Porque sé que la imagen no se les ve bien allí. Está nítida en la computadora, pero aquí no se ve nítida. Yo tengo el carbono 6 hacia acá arriba y aquí tengo el carbono 6 hacia abajo. ¿Ok? Si yo tuviera este carbono 6 hacia acá arriba, el enlace estuviera en diagonal. ¿Ok? Entonces, tengo un carbono hacia arriba, un carbono hacia abajo, un carbono hacia arriba, un carbono hacia abajo. ¿Sí? Entonces, la estructura que genera cada una, fíjense aquí nosotros tenemos una estructura helicoidal que va tomando esta cadena de glucosa y va a formar el almidón. Y en algunos puntos tengo ramificación. ¿Qué significa que hay una ramificación? Que yo tengo que hay una cadena que comienza aquí en el carbono 6. Tengo un enlace alfa 1,6 que me une este carbono 6 con otra azúcar que también tiene su, vamos a decir, tiene su cadena ahí lineal. Es lo que va a formar las ramificaciones del almidón.
¿Cuál es la diferencia con el glucógeno? Que el glucógeno tiene muchas más ramificaciones. Nosotros vamos a ver que se hace una diferencia en la síntesis del glucógeno con respecto a la síntesis del almidón. Porque la enzima que fabrica el glucógeno, ella va detectando pedacitos muy pequeños para comenzar a hacer la ramificación. Cada vez que hay un pedacito de 8 a 11 azúcares, viene una enzima que se llama la ramificante, reconoce y empieza a cortar y a ramificar, a cortar y a ramificar. En lo que ve un pedacito de 11 azúcares, corta y empieza a fabricar las ramificaciones. Y es lo que hace que sea mucho más ramificada que las ramificaciones que ocurren en el almidón, porque no funcionan igual las ramificantes. Aquí tenemos a la celulosa, es una estructura distinta. Fíjense que no son estructuras lineales que forman una ramificación, sino que son estructuras lineales que se van a piñar unas con otras, unas con otras, unas con otras. Son cadenas que se van a alinear una sobre otra. El hecho de tener este tipo de enlaces hace que ellos se puedan generar otro tipo de enlaces entre cadenas de celulosa. Y como dije, la de la quitina, la diferencia es, ellas sí, ¿cómo se llaman? Tienen un grupo glucosamina unido a la luz. La siguiente, por favor. Esos son los polisacáridos más comunes. Aquí lo tenemos más especificado, en el caso de la celulosa. Se generan unos puentes de hidrógeno entre estas líneas que tenemos nosotros aquí en estas cadenas de azúcares, y entonces se forma la estructura de la celulosa. Y el caso de la estructura helicoidal del almidón o el glucógeno. Vemos que las ramificaciones deben tener los enlaces alfa 1,6. Aquí está el enlace alfa 1,6 en la ramificación, carbono 1 y carbono 6 de este azúcar. Y los enlaces que van en los que tenemos al ladito son alfa 1,4. La siguiente. Ok, este es el glucógeno, está bastante más ramificado. Vemos que los enlaces que hay en la cadena son alfa 1,4 y la ramificación como se forma entre el enlace entre el carbono 6 y el carbono 1, pero sigue siendo un enlace alfa. La siguiente. Ok, los azúcares pueden formar ellos ramificaciones, como dijimos ahorita, tenemos polisacáridos, pero esos polisacáridos pueden estar enlazados a otras estructuras, en algunos casos a proteínas y en algunos casos a lípidos, y entonces van a formar estructuras conjugadas o complejas si están unidos a lípidos, como en el caso de la membrana, los llamamos glucolípidos, y en el caso de que están enlazados a proteínas, los llamamos entonces glucoproteínas. Son sumamente importantes los procesos de reconocimiento celular a cualquier estructura que reconozcan, incluyendo son las responsables que los virus puedan penetrar nuestra membrana celular. La siguiente, por favor. Aquí los tenemos. Fíjense cómo se asocian a proteínas para formar lo que llamamos nosotros la matriz extracelular. Tenemos unas proteínas, son muchas las proteínas que están, tenemos el colágeno, la laminina, pero unidos a ellos están estas glucosaminas que le van a dar estructura, y no solamente estructura, sino que le van a dar la capacidad de hidratarse. Entonces van a formar esa matriz que no es sólida, sino que es medio gelatinosa, de tal manera que permite la circulación de cualquier otro elemento que se necesite de comunicación entre las células, pero además son excelentes lubricantes. Por eso los tenemos en las articulaciones asociadas a proteínas. La siguiente, por favor. Ya esta la vimos. La siguiente. Y ya. No, dice no entendí, pero espero que sí lo hayan entendido. Sí, sí, entendí. ¿Qué hora es? 9:48. 15 minutos de receso y arrancamos para comenzar con digestión y parte de metabolismo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok.